Buenas tardes familia, vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía y quisiera que leamos el libro de Hechos capítulo 3 del versículo del 1 al 10. Y la palabra de Dios dice, curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Bien, aquí aquí el libro de Hechos nos narra la historia de un hombre cojo de nacimiento. No era de repente un hombre que caminaba y que a lo mejor por algún accidente había perdido la movilidad. No, era un hombre cojo de nacimiento. Este hombre cojo tenían que cargarlo o arrastrarlo hacia la puerta del templo. ¿Y por qué en el templo? ¿Ok? Acá está hablando de la hora novena. El día empezaba para los judíos a las 6 de la mañana. La hora tercera era a las 9 de la mañana. La hora sexta era el mediodía y la hora novena era a las 3 de la tarde. Estos tres horarios eran los que los judíos tenían como que sus momentos preferidos de orar. Sabían que Dios en todo tiempo se manifestaba. Sin embargo, ellos decían que a estas horas era como que más clara la manifestación de lo que Dios, de la oración ante Dios. Entonces ellos siempre recurrían, o estas horas eran las más concurridas en el templo. ¿Y qué pasó? Lo normalmente es que cuando las personas iban al templo iban de una manera más generosa. Una característica que todo cristiano hoy en día debe tener, ser generoso. No solamente en su iglesia, sino también con su prójimo. Y era muy importante esto, ¿no? Habían poetas vagabundos que habían descubierto que cada vez que iban a alguna ciudad buscaban la cruz. ¿Por qué? Porque sabían que cerca de ahí iban los feligreses y ellos podían recitar sus poemas o sus cánticos y iban a recibir dinero. ¿Por qué? Porque por lo general un congregante, un cristiano es generoso. Entonces, aquí estaba hablando, ¿no? Y estamos teniendo en este contexto de generosidad, el cual este hombre esperaba siempre. Ahora, este hombre cojo se lo ponían en las puertas del templo y cuando Juan y Pedro llegaron a, al templo, este hombre quería que les dieran. Y Juan y Pedro dijeron, bueno, míranos. A lo mejor este hombre dijo, a ver, voy a mirar las manos en el bolsillo, voy a mirar las manos, dónde está metiendo para buscar la bolsita de dinero y me puedan dar mi limosna. Pero lo que Pedro y Juan decían, míranos, también no tenemos nada para dar. Y ahí fue donde Pedro menciona las famosas palabras, no tengo ni oro, no tengo ni plata, pero lo que tengo te doy, y levántate, le dice. Y acá vemos obrar un milagro de Dios, un milagro del Señor, completamente perteneciente al Señor. No voy a meterme en el dicho si la pelea de los continuacionistas o los sensacionistas, que algunos dicen que no, los milagros solamente obraron en el primer siglo y otros no, los milagros perduran. Pero vamos a sí, aclarar algo. Todo milagro, sea que lo encontremos en la Biblia o veamos un milagro hoy en día, no es por el hombre, es por Dios mismo. No tengo que esperar al pastor o al superpastor o al super sanador para que yo reciba mi milagro. No, es Dios obrando. Y prácticamente nuestra vida misma es un milagro. Al despertarnos día a día estamos viendo un milagro de parte de Dios. Entonces no tengo que esperar en un hombre, no tengo que esperar en un pastor o en un predicador, sino esperar siempre en Dios mi milagro. Ahora, este milagro es algo muy representativo.
desde mi punto de esta es una observación personal, cada milagro que hizo Jesús o hacían los discípulos tenía mucho que ver con un simbolismo en referente a los caminos del Señor y al evangelio de cada persona. Y en este estaban hablando de un milagro de un paralítico, no por sus propias fuerzas, no podía caminar. Y antes de ver el milagro de Dios en su vida, este hombre no podía andar. Y así éramos nosotros antes. A lo mejor tú dices, oye, pero yo no soy paralítico, nunca he sido cojo, es más, hasta cuando juego fútbol soy el más rápido y todo. Pero no estoy hablando de ello. Pero no podíamos caminar en los caminos de Dios. No podíamos caminar en el evangelio, no podíamos entrar al lugar santo. Los templos eran considerados los lugares santos de Dios. Y no podíamos entrar al lugar santo o entrar a la presencia de Dios por nuestras propias cuentas. Y ¿qué tenía que haber siempre? Un milagro de Dios. Y así nosotros mismos, así como antes de llegar a los caminos de Dios, no podíamos andar y entrar caminando confiadamente al templo o a la presencia de Dios sin un milagro. Así pasó en este momento. Que nosotros estemos en los caminos de Dios es un milagro de Dios. Que podamos andar en sus caminos es un milagro. Antes no podíamos hacerlo porque espiritualmente éramos cojos de nacimiento. No podíamos caminar por nuestra propia cuenta. Sin embargo, por el milagro de Dios podemos caminar. Y ese es el mensaje de hoy. Si estás caminando en los caminos del Señor, si puedes entrar confiadamente al templo del Señor, o perdón, a la presencia de Dios, ya no hay templo, a la presencia de Dios, es porque Dios obró un milagro, y de esa manera podemos ser milagros vivos de Dios. Así que familia, este fue el mensaje de mediodía. Dios los bendiga.